Bien, vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Antes de abordar este capítulo, me gustaría que nos centrásemos en el verso 23 del capítulo 3. Por un momento solamente, para recordar esto. Vamos a leer Génesis 4, pero antes nos vamos a centrar solamente unos minutitos en Génesis 3, versos 23 y 24. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que se le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Amén. ¿Cómo parte este relato? ¿Qué es lo previo a este relato? ¿Cuál es el contexto? Pidan su atención, por favor, en el capítulo 3, en el versículo 23 y 24. La semana pasada hablábamos de cómo Dios sale al encuentro del hombre, cómo Dios confronta el pecado del hombre, cómo el hombre está escondido, ¿cierto?, detrás de los árboles y tapándose con hojas de higuera, y cómo Dios sale al encuentro del hombre, cómo Dios lo llama. Adán, ¿dónde estás tú? Dios lo está llamando. ¿Y para qué lo estaba llamando Dios? ¿O por qué Dios le está preguntando: ¿dónde estás tú? ¿Porque Dios sabía dónde estaba? ¿O no sabía? Dios sí sabía. Lo que está haciendo es llamándolo al arrepentimiento, llamándolo a comparecer delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en delito y en pecado. El hombre no puede ir a Dios. Entonces, ¿quién va? Dios. Dios lo va a buscar. Eso no habla de un Dios misionero. Eso nos habla de un Dios soberano, de un Dios que tiene todo poder. Y decíamos también que el Evangelio, para ser una buena noticia, primero debe ser confrontación. El Evangelio, para que sea una buena noticia para nosotros, lo primero que debe hacer es confrontarnos. Para que el Evangelio sea una buena noticia, para que el Evangelio resulte en consolación para nuestras vidas, lo primero que tiene que hacer el Evangelio es confrontarte. ¿Confrontarte con qué? Con tu pecado, con tu miseria, con tu injusticia, con tu enemistad para con Dios. Un evangelio que no confronta, que simplemente consuela, no es evangelio. Es una baratija. No es el evangelio. El evangelio nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestra realidad, nos habla de nuestra realidad, que somos enemigos de Dios
pero también nos dice que por Jesucristo hemos sido hechos amigos, que hemos sido reconciliados. Entonces, primer punto, para que el Evangelio consuele, traiga esperanza, dé vida, el Evangelio tiene que confrontarnos. Si el Evangelio no nos confronta, entonces no puede ser una buena noticia. ¿Y qué hace Dios? Dios va a confrontar a Adán y a Eva. Los va a confrontar. Y los confronta con su realidad. ¿Cuál era la realidad de ellos? Estaban desnudos, estaban escondidos, se habían envuelto en miseria. Inmediatamente que después comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta que estaban desnudos y conocieron su vergüenza. Y se escondieron. Inmediatamente Dios los llama a comparecer a este juicio. El juez justo de todo el universo los llama y le está pidiendo su testimonio. Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Bueno, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y como yo soy tan obediente, comí. ¿La culpa era de la mujer? La culpa era de Adán. ¿Ellos pecaron cuando comieron? No. Del momento que empezaron a albergar la duda en su corazón, en su mente, a cuestionar la palabra de Dios, ya ellos se habían apartado de Dios inmediatamente. Se aplica la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Expulsados. Expulsados del huerto, expulsados del jardín del paraíso. Expulsados. ¿Expulsados hacia dónde? Hacia el desierto, hacia la tierra que va a producir cardos y espinos. Y la sentencia es, trabajarás y el fruto de tu trabajo va a ser con sudor, con lágrimas, va a ser una tarea pesada. El trabajo no es una maldición por si acaso. Para los que piensan que el trabajo es una maldición, no. La maldición es que el trabajo va a ser una tarea desgastante, agobiante, que va a producir la tierra cardos y espinos. Pero inmediatamente con eso, Dios dice en el verso 24, lea conmigo, echó pues fuera al hombre, ¿y qué hizo? Puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué puso? Querubines. Puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esos querubines que estaban diciendo, esos querubines le repetían al hombre y a su mujer, tú ya no perteneces acá. Tú ya no tienes nada que ver con Dios. Tú estás lejos de la presencia de Dios. Tú no eres bienvenido, eres una persona no grata. Eres un enemigo. Estás lejos de la comunión. Eso están representando los querubines. Que el hombre no puede volver a tener acceso al árbol de la vida. Está lejos de la comunión con Dios. Alejado por su pecado, por su desobediencia, por la muerte espiritual. Está lejos y no puede volver. Sin embargo, debemos poner mucha atención en los detalles que da Moisés. ¿Por qué Moisés habla de que el huerto estaba puesto ¿dónde? En el oriente. ¿Es un simple dato? ¿Es un detalle sin importancia? Debemos poner atención en esto porque Moisés quiere enseñarnos a nosotros, Moisés es el autor del Génesis, quiere enseñarnos a nosotros que por ese oriente estaba la entrada a la comunión con Dios. De igual manera, cuando el pueblo de Israel es sacado y libertado de Egipto y Dios le da a Moisés instrucciones claras y precisas para construir el tabernáculo, para construir ese tabernáculo, ¿qué representaba ese tabernáculo? La comunión con Dios, la comunión de Dios del pacto con su pueblo, una comunión que se iba a dar a través de un sistema de sacrificios. Y cuando Dios le ordena a Moisés que construya la tienda del tabernáculo, Dios le dice claramente y específicamente a Moisés que la puerta del tabernáculo tiene que estar dando al oriente. ¿Por qué? Porque era un recordatorio de que el hombre un día iba a volver a la comunión con Dios. Ahora le da detalles específicos. Recuerden que Dios puso esos querubines para guardar ese camino que llevaba al árbol de la vida. Y cuando Dios le da los detalles a Moisés para que construya el tabernáculo, le da las siguientes instrucciones. Vamos por favor a Éxodo capítulo 26.
Éxodo capítulo 26. En su casa lo puede revisar, Éxodo 25, 26, 27, está todo el detalle del tabernáculo. Pero solamente vamos a citar Éxodo capítulo 26, verso 1. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. ¿Y lo harás con qué? Querubines de obra primorosa. Y lo harás con querubines de obra primorosa. O sea que los querubines no es un relato mítico. O sea que el detalle que Dios le está mostrando a Moisés de que este tabernáculo, en sus tiendas, en sus cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, debían tener bordados, ¿qué cosa? Querubines. Y eso era una señal, un recordatorio ¿de qué? Del huerto. Era una señal, un recordatorio ¿de qué? Que el hombre había sido expulsado. Y esos querubines les decía una y otra vez a los sacerdotes que llegaban a ministrar al lugar santo y que pasaban al lugar santísimo que estaba detrás de ese velo, que tenía el velo, querubines bordados, ¿cierto? Les decía una y otra vez a esos sacerdotes que el velo, por más que ellos ofrecieran y sacrificaban, iba a estar cerrado. Les recordaba la condición caída del hombre. Les recordaba ¿qué cosa? Que ellos no pertenecían, que estaban expulsados y que solamente a través de una muerte podían entrar al lugar santísimo, donde estaba ¿qué cosa? El arca del pacto. Y el arca del pacto contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Y sobre esa arca del pacto había un propiciatorio donde se ponía la sangre de los sacrificios. Y mirando ese propiciatorio estaban esos querubines con sus alas extendidas que miraban atentamente hacia ese lugar. Entonces esos querubines que estaban bordados ahí les recordaban a toda la nación del pacto que el hombre había sido echado fuera, que no tenía lugar, y que se volvía a restaurar la comunión iba a ser por medio de un sacrificio. Ahora, piensen en esto. Durante mucho tiempo se estuvieron ofreciendo sacrificios, ofrendas, sangre derramada, pero el velo permanecía intacto. Llega Jesús, estando en la cruz Jesús, clama consumado es. ¿Y qué sucede? El velo del templo se rasga, desde arriba hasta abajo. Y ustedes pueden decir, pero es que era una telita. No. Era un velo trenzado, grueso, que tenía estos querubines bordados. Y esos querubines que le habían recordado a los primeros padres, Adán y Eva, ¿qué cosa? No pertenecen acá, están fuera. Ahora se han separado. Ahora se han abierto. Piensen en el sumo sacerdote que ese domingo de Pascua, que ese sábado de Pascua, piensen en ese sacerdote que vino a ofrecer los sacrificios. Se prepara para ofrecer los sacrificios. Enciende el incienso. Toma los panes. Y cuando va a pasar del lugar santo al lugar santísimo con sangre, ¿con qué se encuentra? Que el velo estaba abierto. Que el velo estaba abierto. Que ya no había más separación. Que ya no había más separación. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 10, verso 20. Es necesario que nos detengamos acá porque si no profundizamos en estos detalles, a medida que avancemos en el Antiguo Testamento no vamos a entender Éxodo, no vamos a entender por qué son tan minuciosos en darnos detalle tras detalle. Hebreos capítulo 10, verso 20. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió
a través del velo. Esto es, ¿qué? Su carne. Su carne. Carne que fue abierta por medio de una lanza. Carne que fue abierta en medio de la cruz. Su velo que fue rasgado. Porque Él es el mediador y Él es el único que nos puede introducir a la presencia del Padre. Amén. Él es el único que nos puede llevar al lugar santísimo y devolvernos a la comunión con Dios. Gloria a Dios. Los querubines durante 4000 años estuvieron diciendo: no puedes, no puedes, no puedes, estás fuera. Piensen cómo se sintió ese sumo sacerdote que venía a hacer la pega y se encuentra con el velo abierto. ¿Pueden imaginar por un segundo qué habrá hecho? Yo creo que él mismo se le cayó todo. ¿Cómo? Porque ya no hay más sacrificio. Porque el camino está abierto. Porque el hombre ha sido invitado nuevamente a la comunión con Dios. Entonces, recordando el mensaje de la semana pasada, si bien es cierto, Adán y Eva fueron expulsados del huerto, pero ellos ¿con qué se fueron en su corazón? ¿Qué llevaban? Una promesa. Llevaban una promesa. Llevaban la promesa de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Que iba a aplastar a la simiente de la serpiente. Llevaban esa promesa. Y los teólogos llaman a esto algo como el protoevangelio, o un evangelio en miniatura. Ellos salieron del huerto, salieron del lugar paradisíaco, pero salieron ¿con qué? Con el evangelio en sus vidas. Salieron con una esperanza. Y es así como parte el relato de Génesis capítulo 4. Y así nos podemos ver en el versículo 1 que Adán y Eva continúan su vida. ¿Y qué nos dice el verso 1? Conoció Adán a su mujer. No la conocía, ¿cierto? Y ahí la conoció. Hola, Eva, me llamo Adán. ¿Ah? ¿Se refiere a eso? Hola, Adán. Hola, Eva. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? Bueno, a mí me echaron del huerto. Ah, yo también, chócala. No. Se refiere a que tuvieron, ¿qué cosa? Intimidad. Se conocieron de manera profunda. A eso se refiere, es un eufemismo. Ellos tuvieron intimidad, ellos se conocieron, ellos fueron ¿qué? Una sola carne. Qué bonito cómo la Biblia habla de esto. Qué bonito cómo lo enseña la Escritura. Qué maravilloso, porque de igual manera Pablo nos dice que Dios a su pueblo lo conoció antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos también los predestinó. A estos que predestinó, a estos también escogió. A estos que escogió, a estos también llamó. A estos que llamó, a estos también justificó. A estos que justificó, a estos también glorificó. Ninguno se perdió en el camino. Los conoció. Porque desde antes de la fundación del mundo quiso amarlos, quiso tener una intimidad con ellos, quiso tener y establecer una relación. Por eso Jesús dice que en el gran día del juicio muchos vendrán. Señor, en tu nombre predicamos en las calles. Señor, en tu nombre hablamos lenguas. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca quise tener una relación contigo. Nunca me importaste. Y ustedes pueden decir: ¡ay, qué malo es Dios! Nuestro Dios es un Dios soberano. Nuestro Dios es un Dios soberano, libre, libre para amar. No depende de nada ni de nadie. Y si yo te pregunto, ¿por qué Dios te ama? No me respondan, por favor, es que algo vio en mí. Dios no vio nada en ti. Dios no vio nada en ti para amarte. Dios no vio nada en ti para escogerte. Dios no vio nada en ti para enviar a su Hijo. Simplemente te amó por la libre voluntad de su corazón, de su amor libre y soberano. Y eso es el consuelo del pueblo de Dios. Estamos sujetos a Él, porque Él lo decidió, porque Él así lo decretó, porque a Él, así como dice Pablo, le plació a bien. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con el alfarero? ¿Dirá el vaso de greda, ¿por qué me hiciste así? No. Dios es soberano, libre, santo y justo.
Entonces podemos ver en este verso cómo Dios tiene a Adán y a su mujer en un marco de bondad. El mandato cultural continúa, ¿o no? El mandato cultural continúa. El mandato cultural no se detiene producto de la caída, sino que continúa. ¿Cuál era el mandato cultural? Gobiernen la tierra, sojúzguenla, llénenla, multiplíquense. Y Adán, como no era perezoso, empezó. Y tuvieron hijos. Dice la Escritura, conoció Adán a su mujer y Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Juan Calvino en su comentario a Génesis dice que lo más probable es que Caín y Abel eran gemelos. No nació uno y después el otro, sino que eran gemelos. ¿Por qué? Porque se omite la palabra concebir. Si se dieron cuenta, en el verso 1 y 2 dice que Adán conoció a su mujer Eva y concibió. ¿Y dio a luz a quién? ¿Y a quién más dio a luz? A ver, no se repite la palabra concebir. Entonces por eso se infiere que eran gemelos. Adán concibe, ¿cierto?, de su mujer. Adán y Eva conocen a su mujer, conciben y tienen a Caín y Abel. Pero mire el cántico de gratitud que presenta Eva. Verso 1, por favor. La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Jehová, por la voluntad del Señor. Está hablando del Dios del pacto. Por la voluntad del Señor he adquirido un niño, un bebé, una guagüita. ¿Dice eso? No. Dice, por la voluntad de Jehová he adquirido, ¿qué? Un varón. ¿Y por qué? ¿Por qué no dice niño? ¿Por qué no dice bebé? Que es lo normal que nosotros usamos, ¿cierto? Está hablando de un varón, está hablando de un hombre. ¿Por qué? Lo que está diciendo Eva es que aquí está la promesa de Dios. Aquí está la simiente prometida. Lo que no sabía Eva es que estaba más confundida. Pobre Eva. Este primer hijo, ella dice, aquí está la promesa de Dios. Por la voluntad de Dios he adquirido un hijo. He concebido, y le llamó a su hijo Caín. Adquirido o dado. Aquí está la simiente. Aquí está la simiente que va a aplastar la cabeza a la serpiente. Aquí se está cumpliendo la profecía. Eso dijo Eva. Y también lo dijo Adán. Piensen en las expectativas que tenían con este hijo. El primer hijo. Siempre uno se hace muchas expectativas con el primer hijo. Con este hijo se van a acabar los problemas. Con este hijo se van a solucionar. Con este hijo se va a arreglar mi matrimonio. Pero muchas veces el hijo deseado no soluciona nada. Las expectativas que tenía Adán y Eva con Caín. Y inmediatamente, ¿quién nace? Abel. El nombre Abel es muy importante. El nombre Abel significa vapor. Vapor. Le pondrían un hijo vapor. ¿Pero por qué? Recuerden que los nombres denotan carácter y los nombres eran siempre proféticos. Está diciendo que el más importante de estos dos hijos, ¿quién es? Caín es el más importante. Y Abel es vapor. Oye, vapor, es vapor. Da lo mismo lo que pase con él, total es vapor, total es vano, total es temporal, total es pasajero. El fuerte es Caín. El de la promesa es Caín. El heredero es Caín. El débil es Abel. El menospreciado es Abel. Y inmediatamente se adjudican los oficios. Vaya conmigo por favor al verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Y Abel qué fue? Pastor de ovejas. ¿Y Caín qué fue? Labrador de la tierra. ¿Semejante a quién? A Adán, a su padre. Entonces Caín era el orgullo del papá. Y Abel, vamos a ser pastor de ovejas. ¿Qué es pastor? Dejémoslo nomás. Está solo. Pueden ver entonces la esperanza que tenía esta familia en este hijo. ¿Y qué sucede ahora? El relator de Génesis nos dice que viniendo el tiempo cuando ellos tenían que presentar una ofrenda, comienza el conflicto. Se desata el conflicto. El conflicto no se desató por los oficios. Si ustedes leen bien el relato, ellos no pelearon porque uno era pastor y porque otro era labrador.
Ellos no pelearon por las tierras. De hecho, en Medio Oriente se peleaba mucho por las tierras. ¿Por qué? Porque habían tierras para pastar y habían tierras para labrar. Siempre había esa disputa entre pastores y labradores. Pero aquí no están peleando por las tierras. Aquí no están peleando por los oficios. Los oficios no fueron problema. Los oficios no fueron objeto de división. ¿Quién pone la división? ¿Quién divide? ¿Quién separa? ¿Recuerden quién dijo que iba a separar? ¿Recuerden quién dijo que iba a dividir? ¿Recuerden quién dijo que iba a poner enemistad entre estas simientes? ¿Quién? Dios. Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Veamos por favor. Y aconteció que andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra. Pueden ver inmediatamente el relator dice Caín. ¿Por qué no dice Abel? Si supuestamente Abel es el bueno. Muchos de nosotros hemos entendido esta historia de mala manera. Muchos hemos dicho, Caín es el malo, Abel es el bueno. Pero no, la Biblia no está enseñando eso. La Biblia está diciendo que esta es la historia de dos pecadores que necesitan salvación, que necesitan redención, que necesitan un sustituto. Y Caín, como era el mayor, toma la delantera. ¿Y qué hace? Dice el verso que él va y presenta una ofrenda. Dice, y Abel trajo también, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él era labrador. ¿Y qué trajo? Lo mejor o parte de su cosecha. El verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Pregunto, ¿por qué Abel es aceptado y su ofrenda es aceptada? ¿Y por qué Caín es rechazado? Muchos tomaron de mala manera este texto y decían que la diferencia estaba en lo sacrificado, que uno derramó sangre y otro presentó papa y lechuga. Pero no, el texto no dice eso. El texto está diciendo que el detalle es en lo ofrendado. Caín llevó lo que tenía, que era el fruto de la tierra. Mas Abel, ¿qué hace? Lleva lo mejor. Lleva lo mejor de su rebaño de ovejas. Y no solamente lo mejor. El relator de Génesis nos dice que presenta la grosura, lo más delicado del animal. La grosura la presenta como una ofrenda delicada a Dios. ¿Qué es esta ofrenda? ¿Es una ofrenda por el pecado? No, no es una ofrenda por el pecado. Esta ofrenda es un símbolo. Estas ofrendas que está presentando Caín y Abel son un símbolo de su dedicación a Dios, de cómo ellos se están dedicando a Dios. La piedad, ¿qué es la piedad? La piedad no es lo que nosotros hacemos, la piedad es una actitud constante que tenemos delante de Dios. Piedad no es poner la cara y andar así como con un hálito de santidad. No. Piedad es una actitud constante. Y eso se ve en la actitud de Abel. ¿Qué hace él? Toma lo mejor de su rebaño y toma de la grosura de su rebaño y la presenta a Dios. ¿Y Caín qué hace? Tomó el fruto de su trabajo y lo presentó a Dios. ¿Por qué Caín es rechazado y por qué Abel es aceptado? Vamos viendo el detalle. Vayan por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 4. El tema crucial aquí entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel no es la ofrenda en sí. No es la ofrenda en sí. Es lo que está simbolizando la ofrenda. Es lo que la ofrenda simboliza. ¿Qué simboliza la ofrenda de Abel? ¿Qué está simbolizando? ¿Qué está indicando? ¿Qué está señalando? Lea por favor Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel, ¿qué hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Se puede agradar a Dios si no hay fe? Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Por lo tanto, lo que está simbolizando la ofrenda de Abel, ¿qué es?
La dependencia de Dios. La fe. Eso es lo que hace que la ofrenda de Abel sea aceptada. La fe. Pero mientras la ofrenda de Caín, ¿podemos ver fe? Simplemente estamos viendo un rito, una costumbre, un ritual. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un ritual, un rito. Este pueblo, dice Isaías, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos de mí. Isaías trata tan duramente al pueblo de Israel y dice: ustedes que les gusta ofrendar, ustedes que les gusta sacrificar, la sangre de los toros es como quien matase un perro en el altar, es como quien matase un chancho en el altar, porque el corazón de ellos estaba lejos de Dios, estaba lejos de Dios. Entonces podemos ver que Caín es rechazado porque su ofrenda no simboliza fe, su ofrenda no simboliza compromiso, su ofrenda no simboliza una relación. La ofrenda de Abel es aceptada. ¿Por qué? ¿Porque Abel es mejor? ¿Por qué? La Biblia dice que él es justo. ¿Se puede ser justo por obras? ¿Cómo ser justo? Ser justo por medio de la fe. Si usted pone atención, Génesis capítulo 4, miren, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a su ofrenda y a Abel. ¿Dice así? ¿Qué miró con agrado Dios? A Abel, a la persona. Lo miró con agrado, a la persona. Y luego miró con agrado su ofrenda. No miró con agrado la ofrenda. Miró con agrado ¿a quién? A la persona. Miró con agrado a la persona porque la persona se está acercando a Dios en fe. Lo que está diciendo Abel con ese sacrificio cruento es: yo merezco morir, merezco la muerte, no hay nada que yo te pueda dar a ti, todo es tuyo. Y por eso le da lo mejor que tiene. En cambio Caín entregó simplemente lo que estuvo a su mano, a su alcance. Y aquí se desata el conflicto. Aquí se desata el conflicto. Vayan conmigo por favor al verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Y qué sucede con Caín? Dice la Escritura que se ensañó, se llenó de enojo, se llenó de ira en gran manera y decayó su semblante. Estaban delante de Dios y en la presencia de Dios inmediatamente se gesta el conflicto. Uno es alabado, uno es recibido y el otro es desechado. Pero miren la misericordia de Dios. Noten la misericordia de Dios. Cuando Caín se ensaña y se enoja en gran manera y su corazón se llena de enojo y de ira, ¿qué hace Dios? Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Pueden ver inmediatamente a Dios tratando con misericordia? ¿Dios lo rechazó y lo dejó? No. Dios le está diciendo: tu ofrenda está mal, porque tu corazón está mal. El problema no es la ofrenda, el problema es tu corazón. El problema no es lo que tú estás dando, el problema es tu corazón. ¿Por qué no es íntegro? Porque no hay fe. Sin embargo, Dios se acerca a Caín con misericordia y le dice: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué tu semblante ha decaído? Es decir, ¿por qué te sientes tan amargado? ¿Dios lo sabía? ¿Sabía el motivo? Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? El mismo principio que observamos con Adán y Eva. ¿Qué está haciendo? Lo está llamando a confesar. Lo está llamando a confesar. ¿Cómo responde él? ¿Cómo responde él? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, alabado o reconocido. Y si no hicieres bien, aquí Dios la advierte: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él.
Dios viene a él con misericordia y le dice: tu problema no es la ofrenda, tu problema está en tu corazón. Ese es tu problema. Y le dice: el pecado te está esperando. Hay un libro que deben leer que se llama Mortificación del pecado, de John Owen. Y él dice en su libro: si no mortificas el pecado te matará a ti. ¿Y qué está diciendo Dios respecto al pecado? ¿Qué está en Adán? Perdón, en Caín. El pecado es como un león acechándote. Y en cualquier momento va a saltar. Es como una fiera que en cualquier momento te va a devorar. Si no lo paras ahora. Si no paras ahora tu amargura, si no paras ahora tu descontrol, si no paras ahora tu enojo, ese enojo te va a matar. Ese enojo te va a matar, ese pecado te va a destrozar. Eso le está diciendo Dios. Y es más, le dice: tú puedes dominarlo. Ponga atención. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Está hablando del pecado que se enseñorea sobre el hombre, que se enseñorea sobre tu vida, para matarte, para destruirte. Y Dios le da la respuesta a Caín. Le dice: y tú te enseñorearás de él. ¿Eso significa qué cosa? Que él podía ahí acudir a Dios y desechar ¿qué cosa? El enojo. Miren la misericordia de Dios. Dios se está acercando a él. Dios lo está llamando. Dios le está dando una oportunidad. ¿Cómo responde Caín? ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? ¿Responde con humildad? Responde con una soberbia. ¿Por qué? ¿Cómo responde? Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y allí comienza a mostrarse el conflicto interno. La muerte de Abel fue un accidente. La muerte de Abel fue un accidente. Fue un arrebato de ira por parte de Caín. ¿Es que Caín le dio ira, tanta ira con su hermano y lo mató por eso, porque fue un accidente? No, fue premeditado. ¿Dónde se sembró ese enojo? ¿Dónde se sembró ese encono? ¿Dónde se sembró esa envidia? Dios le está diciendo: el pecado es como una fiera que está en tu vida, pronto para devorarte, pronto para matarte. Cuidado, cuidado, le está diciendo Dios. Y él no escucha el consejo de Dios. ¿Y qué le dice a su hermano Abel? Salgamos al campo. Salgamos al campo. Yo quería decirle también a las señoritas, cuando le digan: salgamos por allá atrás, vamos por allá, cuidado, cuidado. Salgamos al campo. ¿Pueden ver la intención entonces de Caín? ¿Por qué lo quiere llevar al campo? ¿Por qué lo quiere llevar a un lugar apartado? Así también es como nosotros caemos en el pecado. Así también es como nosotros somos destrozados y seducidos por el pecado. Alguien se enoja con nosotros, o nosotros nos enojamos con alguien, o alguien nos da lo que nosotros no esperábamos. ¿Y qué empezamos a hacer? A maquinar. A maquinar formas. Ya me las va a pagar él. Ya me las va a pagar. Ya me lo, así me lo voy a arreglar. De esta forma lo voy a arreglar. De esta forma voy a solucionar el problema. Miren la miseria de Caín. La miseria de Caín no reside en lo que estaba sucediendo. La miseria de Caín está como él responde. Como él responde. Vean la misericordia de Dios. Dios le dice a Caín: Caín, el problema no es tu hermano Abel. El problema no es tu hermano Abel. El problema no es tu ofrenda. El problema no es el contexto. El problema es tu pecado. El problema no es tu hijo. El problema no es tu esposa. El problema no es tu iglesia. El problema es tu pecado. El problema es el pecado.
Y Dios está siendo misericordioso con él y le está diciendo, cuidado, porque ese pecado te va a destruir. Trátalo. Cuidado, porque eso te va a destruir. ¿Qué hizo Abel? No yo. Y decide tomar. Él. Y decide él decidir. Decide él tomar. Y invita a su hermano al campo. Invitó a su hermano al campo y estando en el campo, estando en este lugar, ¿qué hace? Lo mató. Lo mató. No fue un accidente, no fue un ataque de la ira, no fue un arrebato de ira, fue un homicidio premeditado. ¿Dónde se sembró su homicidio? Recuerden lo que dijo Jesús. Si alguno dice a su hermano necio, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Él es culpable de homicidio. ¿Cuántas veces tú te has enojado con alguien? Y si tuvieses la libertad para... Lo harías. Lo haríamos. Si no fuese porque Dios refrena nuestros corazones. Si no fuese por la gracia común y por la gracia especial. Si no fuese por la gracia común que opera en las autoridades y que persigue a los criminales. Si no fuese también por esa gracia especial que te guarda del pecado, te restringe de la perversidad de tu corazón. Dios sale al encuentro de Caín y le dice, ten cuidado, eso te va a matar, te va a destruir. Él decide no escuchar. Invita a su hermano al campo. Y estando en el campo, dice la Escritura, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Lo llevó al campo y lo mató. Piensen en esto. ¿Qué significa el nombre Abel? Temporal. ¿No les llama la atención que Abel no presentó resistencia? ¿No les llama la atención que Abel no presenta resistencia? Y que Caín le dice, vamos al campo, y él dice, bueno, ya. Y no presenta resistencia. ¿Por qué? ¿Quién está operando? ¿Quién está operando en el corazón de Caín? 1 Juan capítulo 3, verso 11 nos dice que Caín era del malo. Caín era del malo. Y el malo estaba operando en él. Jesús dijo que Satanás es homicida desde el principio. Él ha venido a matar, destruir y robar. ¿Y qué quería hacer Satanás? Quería destruir, ¿qué cosa? La simiente de la mujer. Porque si destruía la simiente de la mujer, el hijo prometido o la simiente prometida no iba a acabar con él. Sin embargo, este primer hijo que se anuncia como ser simiente, no lo es. Y Dios lo ha desechado. No lo es. Muchos creen que esto es un mito, que este es un relato mítico. Pero Jesús validó la historia de Caín y Abel. Jesús la valida como un hecho histórico. No es un mito, no es un cuento para entretener a los niños. No, es un hecho real que está dentro de la historia de la redención y que es muy significativo. Busque por favor Mateo capítulo 23. Mateo 23. Jesús le habla a los fariseos y les dice, verso 33, Mateo 23, 33, serpientes, generación de víboras. ¿Qué es una generación? Es una descendencia. ¿Qué le está diciendo Jesús a los fariseos? Serpientes, descendencia, linaje, simiente de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. O sea, no es un mito. No es una fantasía. No es una alegoría. Es un hecho real, histórico.
para que venga sobre ustedes la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Y Jesús coloca a Abel en el sitial de los profetas. ¿Qué hace un profeta? Anunciaba, declaraba, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué estaba declarando Abel con su ofrenda? La ley de Dios. ¿Por qué fue muerto entonces Abel? ¿Porque su hermano le tenía envidia? Porque su hermano Caín quiere destruir el testimonio de Dios. Hermano, no te confundas. Desde el día en que nacimos, la iglesia está en una guerra. La iglesia está en una lucha constante. Estamos en una guerra entre la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente no va a tener compasión de ti, no va a tener compasión de tus hijos, no va a tener compasión de nuestras escuelas, no va a tener compasión. Te va a matar. ¿Cuántos vieron ayer la televisión? Mujeres, niños, hombres besándose con hombres. Y niños ahí de la mano, mujeres con sus senos al aire, bailando desenfrenadamente en un festival de la carne. Esa es la simiente de la serpiente. Esa es la simiente de la serpiente. La iglesia ha puesto y ha sido puesta, la iglesia ha sido puesta como un estandarte, como columna y baluarte de la verdad. Somos la simiente de Cristo. Eso es la iglesia. La simiente prometida. No nos confundamos. Hablábamos el otro día de Apocalipsis capítulo 12, que este dragón se paró sobre la mujer. ¿Y qué quiso hacer? Matar, destruirlo, para que no viniese el hijo de la mujer. Cristo vino y Cristo venció. Amén. Cristo vino y Cristo reventó la cabeza de la serpiente. Ahora, cuando Juan tiene que consolar a una iglesia perseguida, cuando Juan, el apóstol Juan, tiene que consolar a una iglesia que está siendo perseguida, les dice: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Por qué el mundo te aborrece? ¿Por qué el mundo aborrece a la iglesia? ¿Por qué el mundo aborrece el evangelio? Jesús les dice a los fariseos: ¿por qué no pueden oír mis palabras? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no me pueden escuchar? ¿Por qué no me pueden recibir? Jesús les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre quieren hacer. Caín mató a su hermano porque era de Satanás. Caín mató a su hermano porque no tenía un corazón para Dios, aunque Dios lo buscó con misericordia. Caín no tenía un corazón para Dios. Y si tú has venido a adorar a Dios, es porque Dios te ha dado un corazón para Él. Es porque Dios te ha llamado. Está ahí el conflicto. Se está desatando. Y la serpiente ha decidido terminar con la simiente. Y mata a Abel. Y lo mata. No fue una alegoría, fue un hecho histórico. Un hecho significativo en la historia de la redención. ¿Por qué? Porque ¿a quién se compara Abel en el Nuevo Testamento? ¿A quién se compara Abel en el Nuevo Testamento? ¿Con quién se le compara? ¿Con quién se le compara? Hebreos capítulo 12 habla de que la sangre del mediador del pacto habla mejor que la sangre de Abel. Jesucristo. Con Jesucristo. Mire el verso 9. Jehová dijo a Caín: ¿cuántas oportunidades? ¿Cuántas muestras de misericordia? Primera muestra de misericordia. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tu semblante ha decaído? Ten cuidado porque el pecado te va a matar. Segunda muestra de misericordia. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Es que acaso Dios no sabía dónde estaba Abel? ¿Qué está haciendo Dios? Lo está llamando. Lo está llamando. Ese es el llamado externo del Evangelio. Un llamado que se denuncia y se proclama a todas las personas, pero solamente ese llamado se vuelve eficaz a los que han sido llamados por Dios. Amén. Dios está llamando a Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? ¿Qué responde?
Jesús, guarda de mí. ¿Qué responde? No sé. Sí sabía. Sí sabía dónde estaba su hermano. Él lo llevó al campo. Él lo mató en el campo. Sí sabía dónde estaba. No somos inocentes, hermanos. Tú no eres inocente cuando tú pecas. No es un accidente. Pecas porque te deleitas en pecar. Pecas porque te deleitas en desobedecer a Dios. Pecas porque te encanta quebrantar la ley de Dios. No eres una víctima. Eso es lo que Dios le dice. Tú no estás enojado por la culpa de tu hermano Abel. El problema está en tu corazón. El problema es el pecado. Y Dios vuelve nuevamente a llamarlo con misericordia. ¿Dónde estás? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué respuesta más estúpida? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando usted sale y tiene más hijos, ¿a quién le encarga a sus hijos menores? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Es que yo tengo que dar cuenta por mis hermanos? ¿Es que yo tengo que dar cuenta por mi hermano lo que pase con él? Dale gracias a Dios que nosotros tenemos un hermano mayor que sí dio cuenta por nosotros. Amén. Dale gracias a Dios que nosotros tenemos un hermano mayor que sí se preocupó por nosotros y que sí vino por nosotros. Se llama Jesucristo. Amén. ¿Soy yo acaso guardo de mi hermano? ¿Me debo preocupar por él? Inmediatamente se están manifestando los frutos del pecado. Evadir la responsabilidad. Echarle la culpa a otro. Proyectar. Apartarse. Dios quiere, dice. Primera oportunidad. ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Por qué estás enojado? Segunda oportunidad. ¿Dónde está tu hermano? Tercera oportunidad. ¿Qué has hecho? ¿Pueden ver la misericordia de Dios? ¿Pueden verla? ¿Qué has hecho? ¿Podía arrepentirse Caín? ¿Podía? No podía. El arrepentimiento es un don de Dios. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Mentira. Esa sangre que has derramado está clamando, está diciendo: ¡me mataron! ¡Me mataron! ¡Háganme justicia! Como Caín no quiere arrepentirse, ¿qué tiene que hacer Dios? Llevarlo al hecho concreto de que ha matado a su hermano. ¿Cómo Dios produce el arrepentimiento en nosotros? Nos da fe y nos lleva al hecho concreto de que Cristo ha derramado su sangre por su pueblo. La sangre de Abel clamaba desde la tierra: háganme justicia, vénganme, me han matado. La sangre de Jesús clama por toda la eternidad: todo está pagado. Amén. Todo está pagado. Yo soy tu justicia. No hay una doble condenación. No existe eso. Todo ha sido pagado. Todo ha sido absuelto. ¿Cómo muere Abel? Es lógico. ¿Muere con hijos? Murió sin descendencia. Murió sin descendencia. Por eso Jesús es el mejor Abel. Porque el primer Abel es muerto por su hermano. Jesús, que es un mejor Abel, Él viene a morir por sus hermanos. El primer Abel muere sin descendencia, sin traer una simiente, sin traer hijos. El segundo Abel muere y trae una descendencia. Amén. El segundo Abel muere y trae una descendencia. ¿Qué dice Isaías capítulo 53? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma del Mesías? ¿Qué fruto dio la muerte de Cristo? Un pueblo. Tú, yo, el pueblo santo de Dios. Ese es el fruto de la obra de Cristo. Un pueblo rescatado, una descendencia, una generación
Satanás viene para matar y destruir la simiente prometida. Y todos pensamos cuando muere Abel, aquí se terminó todo. Aquí ya se ha terminado todo. Aquí ya no hay nada más que hacer. Yo quiero llamarte en este día a la esperanza. La iglesia que estaba ahí no fue destruida. La iglesia que ahí estaba no fue destruida. La iglesia no se destruyó. La simiente continuó. La serpiente pensaba que matando a Abel se terminaba todo. La iglesia no fue destruida. ¿Qué dijo Jesús? Esta es mi iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y así podemos ver toda la historia de la redención. Los profetas que fueron asesinados. Los hijos de los israelitas que fueron asesinados por las manos de los egipcios. Los profetas que fueron matados en el tiempo de Elías. Los apóstoles que fueron perseguidos y matados. Ninguno se salvó de la muerte, solamente Juan, que murió de viejo. Los padres de la iglesia que fueron perseguidos, Policarpo. Los reformadores que fueron perseguidos, quemados. Los pactantes. Los mártires de la iglesia. Hoy en día, hermanos, si tú puedes ver las estadísticas, miles y miles y miles de cristianos están siendo perseguidos, asesinados y matados. Y yo pregunto, ¿qué pasa con Chile? Nadie nos persigue. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos evangelio. Por eso no tenemos enemigos. Porque no somos capaces de cumplir con nuestra labor. La iglesia no tiene enemigos. Porque no tiene nada que denunciar. Porque no denuncian. ¿Cuántos de nosotros nos paramos para protestar, para denunciar las obras de las tinieblas? Por eso no sufrimos persecución. Y saben que gozamos de una libertad de culto. Gozamos de una libertad de culto. Gozamos de libertades para predicar, para anunciar nuestra fe. Y nadie nos dice nada. Yo quiero llamarte la atención esta mañana. Estamos en guerra. Estamos en medio de un conflicto. Estamos en guerra. Quiero decirte que examines tu vida. ¿De qué lado estás? ¿De la simiente prometida o la simiente de la serpiente? ¿De qué lado estamos? La serpiente quiso destruir esta simiente. Mata a Abel y lo destruye. Y pensamos que todo aquí ha terminado. Que todo aquí se ha acabado. Pero la historia de la redención nos dice otra cosa. El mismo capítulo 4 de Génesis, verso 25. Lean por favor. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set, sustitución o sustituido. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. ¿Satanás quiso destruir la iglesia? Cristo continúa con ella. Envía a otro hijo. ¿Y cómo termina el capítulo? Dice, y Set también le nació un hijo, llamado su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La iglesia continúa. La iglesia no puede fracasar. La iglesia no será destruida. La simiente santa vencerá. Porque ha enviado Dios a Jesucristo y su Hijo ha vencido. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y así como yo he vencido, ustedes también vencerán. Ustedes también vencerán.
Martín Lutero en su libro Castillos Fuertes, él cita: los bienes nos pueden quitar, salud y muerte dar, mas nunca callarán la palabra santa. Nunca callarán la palabra santa. Hermanos, podemos ver en este capítulo este desenlace. Estamos en medio de esta guerra y así continúa Génesis. Más adelante nos vamos a encontrar cuántas veces la simiente de la serpiente quiso destruir a la simiente prometida. Cuántas veces lo quiso destruir. Pero tenemos un mejor Abel. Tenemos un mejor Abel que fue destrozado. Dios le dice a Caín: ten cuidado porque el pecado te va ¿a qué? Te va a matar. ¿Qué encontramos en Cristo? Que Él va a la cruz y es destrozado porque está cargando nuestros pecados, para que tú no seas destrozado, para que tú no seas destruido. Si el pecado hoy no te destruye, es porque el pecado del pueblo de Dios fue cargado en Jesucristo. Amén. Es porque el pecado del pueblo de Dios fue cargado en Cristo. Recuerda esto al llegar a tu casa. Somos responsables. Son responsables de sus hijos. Porque a través de ellos continúa la iglesia. A través de ellos se proyecta la iglesia. Eso es lo que hacemos. Adelanto lo que vamos a hacer el día domingo cuando bauticemos a Cristóbal. ¿Qué hacemos cuando bautizamos a los niños? No es una mera presentación. ¿Sabe lo que estamos reconociendo? Que ese niño es parte del pacto, que no pertenece a la simiente de la serpiente, que él no es un rey. Él ha sido admitido a la comunión con Dios y que estamos en alianza con Dios. Así Dios pone enemistad. Así Dios corta la amistad que nosotros hicimos con Satanás en el huerto. Pone enemistad y él mismo separa y divide. Una separación, una división completa. Así como divide la luz de las tinieblas y así como ha dividido los cabritos de las ovejas. No te equivoques. Estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? Hay esperanza para nosotros. Apocalipsis capítulo 12 nos dice: y ellos le han vencido por el testimonio, por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Pónganse de pie, vamos a ver.